Son buenas noticias las que arroja un informe que habla de la situación de los jóvenes menores de 35 años en cuanto a ahorro o patrimonio. Blanca. Efectivamente, un estudio realizado por el Observatorio del Ahorro que concluye, entre otras cosas, que los jóvenes españoles lo tienen cada vez más difícil para construir un patrimonio o sencillamente para ahorrar. Algunos de estos datos que se deducen de este estudio habla, por ejemplo, de la riqueza acumulada de las personas menores de 35 años. Solo uno de cada cuatro tiene algo de patrimonio o tiene patrimonio negativo. Si hablamos de tener una vivienda en propiedad en los hogares de los menores de 35 años, en el 2025 solo la tienen un tercio de estos jóvenes, cuando hace 20 años este dato estaba en torno al 65-70%. De hecho, en las familias donde el cabeza de familia, la persona más adulta, por decirlo así, tiene menos de 35 años, la riqueza es un 75% menor de lo que era en las mismas circunstancias hace 20 años. Y si nos centramos en el tipo de patrimonio que tienen los jóvenes, el 80% de los que tienen patrimonio se debe a que tienen una vivienda en propiedad y solo el 20% tiene otro tipo de activos financieros. Hemos salido a la calle para preguntarles a los jóvenes si son capaces, si saben construir, si pueden, mejor dicho, construir un patrimonio. Mi hijo sí que puede ahorrar, pero porque está viviendo con nosotros. A ver, si al mes puedo ahorrar unos 100, 200 euros es mucho. Hombre, a ver, depende de las familias, ¿no? De los padres, de lo que heredan los hijos, si es que heredan algo, pero vamos, por nosotros mismos está un poco difícil. No, la verdad es que no. Si no son con ahorros y con ayuda de los padres, no podremos llegar a muchas cosas, la verdad. Capacidad de ahorro entre que se cobra mal, que ha subido mucho la vida y todo esto, pues jodido. Pues más claro agua. Hablamos con Blanca Narváez, ella es la directora de la Fundación Mutualidad que ha realizado este informe. Hola Blanca, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, pues es que si salimos a la calle comprobamos los datos que han recogido en este estudio. Y es que es difícil la posibilidad de ahorrar. Cuando se dice en este estudio que 1 de cada 4 tiene patrimonio nulo o cero, casi mucho me parece con la situación que estamos describiendo día tras día. Totalmente, eso es una realidad. En el estudio lo que arrojamos son los datos netos, ¿no? O sea, que si tú estés comprando una vivienda y tienes una deuda, es la suma de ambas, ¿no? Una que resta a la otra, pero en todo caso, efectivamente, el estudio arroja la falta de capacidad de ahorro de estos jóvenes. Porque claro, estamos hablando de menores de 35, si el estudio habla de menores de 35, a esas edades nosotros estamos contando día a día en el programa que viven de alquiler y que comparten habitación, como para tener un patrimonio. Efectivamente, de los que se han independizado, de los que viven por cuenta propia, o sea, distinguimos como estas dos realidades, ¿no? Los que viven con sus padres y los que viven por cuenta propia, porque como bien comentas, el tema de la vivienda, ya sea en compra, ya sea en alquiler, ocupa un porcentaje de la renta disponible tremendo, ¿no? Entonces, lo que sí que vemos es que de ese 30% que está emancipado, que son estas unidades familiares lideradas por jóvenes menores de 30 años, pues realmente tienen un patrimonio muy pequeño, muy pequeño. Esto, bueno, pues nos preocupa profundamente y claro, debería promover o articular o motivar política pública, pero también decisiones personales, ¿no? Creemos que hay como estas dos esferas en donde, desde luego, la oferta de la vivienda tiene que ser más amplia. Debe haber incentivos para la compra de la vivienda para estos jóvenes y ayuda y sobre todo subir esos sueldos. Y por otro lado está la esfera de la iniciativa individual, ¿no? Y ahí quizá nos fijamos en ese 70% que viven en casa de sus padres, que sí tendrían capacidad de ahorro porque la factura fundamental, que es la vivienda, la tienen cubierta. Les animaríamos muchísimo a aprovechar esa etapa y realmente acumular ese patrimonio que les permita quizá dar ese salto a la compra de vivienda. Claro, aquí ya entraríamos en otro tema, si es mejor estar viviendo con los padres a cierta edad o estar ahorrando. Claro, hay que elegir y es una situación complicada. Dicho esto, no sé si se conocen los perfiles de quienes sí consiguen ahorrar algo, en ese porcentaje de jóvenes que consiguen ahorrar. ¿Son quizá jóvenes con sueldos más altos, más preparados o qué tipo de situación tienen, Blanca? Es una combinación de muchos factores. Piensa que el estudio lo que da es las unidades familiares. Está centrado el estudio en los datos de declaraciones de la renta y de patrimonio y lo que coge son los hogares, ¿vale? Que los datos que estamos dando son hogares de miembros cuyo principal
perceptor de renta es menor de 30 años, ¿vale? Y en este caso el perfilado es bastante amplio. Porque no es lo mismo vivir geográficamente en grandes ciudades como pueden ser Madrid y Barcelona, como podría ser vivir en otras ciudades diferentes, ¿no? El salario mínimo, que es muy pequeño y totalmente por debajo de lo necesario de lo que necesitarían los jóvenes para poder tener una vida normalizada en estas ciudades grandes, en donde efectivamente el precio de la vivienda es muchísimo más grande, que quizá en otras ciudades que no lo es tanto así. Entonces, bueno, realmente el perfilado de estos jóvenes que sí acceden a la vivienda no ha sido el objeto del estudio y no tenemos muchísima información sobre ello. Bueno, pues Blanca Narváez, directora de la Fundación Mutualidad, gracias por habernos dedicado estos minutos en el programa. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Nuria, voy contigo. Esta es la realidad. Los jóvenes lo tienen cada vez más complicado para ahorrar, para tener patrimonio, para independizarse. Yo quiero transmitir un mensaje en positivo. De paz porque, también. Sí, de paz también, porque es que es verdad que venimos diciendo que los jóvenes lo tienen complicado, pero oye, como bien decía la protagonista, aquí hay muchas aristas. La vivienda está claro, pero es que no es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en un pueblo del territorio. El mercado, que tampoco es el mismo. No es lo mismo trabajar en una multinacional que trabajar en una pequeña empresa, que en una pyme, que tengas un trabajo ad hoc con tus circunstancias. El compromiso porque los jóvenes de ahora la cultura del ahorro no la tienen como generaciones anteriores, ¿no? Y me incluyo dentro de los jóvenes de ahora, pese a que no soy tan joven. Quiero decir, hay prioridades y esa cultura del ahorro, que igual otras generaciones han vivido en sus casas, pues simplemente no están, porque como cuesta tanto independizarse y tener una vivienda, pues empiezas a mirar por ti y a tener otras prioridades, con lo cual ya no es importante comprar, sino sí alquilar, ya no es importante ahorrar, sino sí tener el viaje al año que quieres hacer con tus amigos. Y luego, vamos a ver, es cierto que aquellos jóvenes que tienen una vivienda en propiedad, normalmente la gran mayoría tienen ayuda. Oye, pero también los hay que en su casa le han inculcado o han hablado, en este caso, de medidas, de ahorro, de financiación, de un montón de temas que tienen que salir también en las familias. Y bueno, pues tienen las hipotecas que ofrecen los bancos más flexibles, tienen una serie también de medidas en las pymes. Quiero decir, entonces, es verdad que un joven no se puede independizar así como así, pero los hay que se independizan y que su escala de valores es tener una vivienda en propiedad, hacer comenzar un hilo de vida en solitario, bien, sí, es decir, es que la cultura del ahorro no está como estaban los jóvenes hace 50 años, y es que la vida ha cambiado, el índice de precios ha subido, entonces aquí hay que ver todas esas aristas. Ella decía también, la protagonista, que estaba este estudio lanzado un poco a través de las rentas. Pues es que hay muchos jóvenes que no llegan al mínimo de la renta y no hacen la declaración de la renta. Eso también está ocurriendo. Entonces, es difícil encontrar y fijar solo la mirada en los jóvenes con este estudio, ¿no? A mí me parece que hay cuestiones que se podrían perfilar o que se podrían estudiar, por ejemplo, eso, qué posibilidades dan los bancos, de qué manera pueden tener esa cultura del ahorro, hasta qué punto ahorran o no, y cómo han cambiado también los usos y costumbres para poder acceder a todo esto, ¿no? Difícil, quiero decir, claro, más que la tengan y sepan lo que es. Claro, ¿no? Si no hay... Probablemente, ¿no? Y el 80% tenga que tener, evidentemente, una ayuda, y también vengan de unas familias, bueno, pues que se lo puedan permitir. Hay otras muchas que no. Pero quiero decir, el ahorro también es una manera, ¿no?, de percibir una escala de valores y generaciones atrás lo han hecho, ahora igual no se puede, pero también se tienen que hablar en las casas, también se tiene que de alguna manera concienciar, ¿no?, que si tú quieres algo, tienes que esforzarte por ello. A ver, Nuria, haces bien en incluirte entre la juventud, puesto que lo eres, ¿no? Pero, venga, a ver, rebate. yo entiendo lo que quieres decir, porque existe otro tipo de cultura. Cuando yo era joven, bueno, pues recuerdo que era pintor de brocha gorda, era camarero, me iba a recoger melocotones a Maluenda o a vendimiar a Calatayud, o me iba a coger manzanas a Lumpiaque. Estas cosas ahora quizás los jóvenes no las hacen, pero dicho eso, el informe que acaba de presentarnos Blanca los pone los puntos sobre las IES. O sea, está hablando de que han perdido el 70% del poder adquisitivo en apenas 20 años, de 2002 a 2025. Eso es una cosa loca. 3 de cada 4
tienen patrimonio nulo. O sea, patrimonio... No, 1 de cada 4. 1 de cada 4 tiene patrimonio. Por eso le decía yo que mucho me parece que otros 3 sí que tengan igual patrimonio. entra el coche. Pero patrimonio, patrimonio nulo significa estar boquerón, como decíamos en mis tiempos. A 2 velas. No, pero es que luego el informe también dice patrimonio negativo, que esto no hemos hablado. El negativo, en las empresas de patrimonio negativo es cuando las pérdidas acumuladas superan el capital social y las reservas. O sea, para que nos entendamos, ¿de dónde sacas las perricas, el pasivo, y en qué las inviertes el activo? Pues al final acabas en bancarrota. Y entonces estos jóvenes, pues es que es imposible que puedan hacerlo. Por mucho que efectivamente la cultura del ahorro ahora es todo más líquido, como dice Bauman, una sociedad más líquida, todo es alquilar, no quiero comprometerme, todo eso, vale, no te voy a quitar la razón, pero es imposible que ahora mismo un joven pueda reunir la cantidad suficiente como para poder soñar con comprarse una casa que encima están a unos precios desorbitados, están pagando 800, 700, 600 euros por un chamizo de 10 metros cuadrados o por una habitación. Es absolutamente imposible. Y entonces, claro, eso genera pues muchas otras cosas, porque los proyectos de compromiso, ya no digo formar familias o tener hijos, pero vamos, se consideran que son prácticamente ciencia ficción. Entonces yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta. O sea, las condiciones que hemos creado, por la razón que sea, es verdad que ahora hay menos paro, parece que hay más empleo, parece que está más repartido, pero lo que hay es mucha más igualdad, pero por abajo. Es decir, esta gente, por desgracia, lo tienen crudo, a no ser que tengan una familia que de alguna manera les pueda decir, mira, yo te doy la entrada o heredas. Y si no, estamos hablando de que esos 3 de cada 4 pues se quedan boquerón. Venga, es que los jóvenes tienen que ahorrar, o sea, tienen capacidad de ahorro por obligación, porque si no, no puedes pagar el alquiler, tan sencillo como eso, como si el 70% de tu salario o el 60%, o si vives en Madrid, el 80% se tiene que ir a alquilar, porque desde luego comprar ya es otra historia, como estaba diciendo Juan, o tienes a alguien detrás que te respalde para dar la entrada del piso y que luego te avale, o es absolutamente imposible con un sueldo medio español de 1.000, no voy a meter la pata, 1.500, dejemos 1.000 y algo, que tú puedas comprar una casa de 200.000 euros, un piso, es que es absolutamente imposible. Por lo tanto, claro que ahorran los jóvenes, ahorran para poder pagar la casa donde vives y luego el resto me queda para sobrevivir. La situación ha bajado tanto la capacidad de ingresos de los jóvenes que ni siquiera, el último informe que salió, ni siquiera en ocio, este discurso de que gastan más en ocio, ni siquiera esto está pasando de verdad. Se han recortado los viajes, se han recortado las plataformas porque no les da para continuar adelante. Pero a mí me parece que la explicación, o sea, la solución a esto no está en montar una guerra generacional como parece que están haciendo desde algunos millennials. La culpa de que los millennials y los Z, agraciados todos por tener la edad que tenéis, no está en que nosotros o nuestros padres sean pensionistas. O sea, el problema de los millennials no está en los boomers, no está en que mi madre tenga una casa, no, pero hay una guerra generacional que piden que los pensionistas cobren menos pensión para que a ellos se les puedan dar más ayuda. No, los pensionistas se lo han ganado. Ya, melón, que tenemos que ir cerrando. Vale, ya que el problema no es un problema de grupo de edad, sino que es un problema de clase social como toda la vida. Y también hechos de la vida cotidiana que nos demuestran cosas. A los jóvenes, lógicamente, les gusta salir, les gusta tomarse sus cervecitas, sus cosas, y ahora hacen una cosa, y vienen hace años haciendo una cosa que llaman la previa. La previa que antes se hacían en un bar, es decir, tomarse unas cañas antes de empezar a salir, ahora la hacen en una casa. O sea, y hasta las marcas de alcohol se han dado cuenta y hacen ya juegos, etcétera, con la previa. Es decir, que también van a 2 velas para el ocio. Entonces también creo que son indicadores que nos tienen que hacer pensar que es que tampoco es que sean manirrotos que se lo gastan todo en juerga.